Cantos ensomples, las 400 voces de la diversidad. Itatol insensontli, tatamantastolme, tatamantanemililme. Kakajpen yau yayu. Takashmatash tachuwin kakiwin. Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes. Dejoa, naná, dejoa dada, ogañeje, mazuju, Tlaltzin Palacios de Ximay Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Canto de Sensontles, las 400 voces de la diversidad. Mi nombre es Tlaltzin Palacios y soy comunicadora comunitaria de Ximay Radio, 103.5 FM de Santiago de Anaya, en el estado de Hidalgo. Saludo con muchísimo cariño a Vidal Cabrera. ¿Qué tal, Vidal? ¿Cómo estás? Navestapaloa no yolikniwa, ni motocaitea Vidal Cabrera, neni moasinica Naltepet, Quetzalan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tlaltzin, mucho gusto por acompañarte el día de hoy en este programa. Como bien lo dices, mi nombre es Vidal Cabrera Amina, del municipio de Quetzalan, en la Sierra Nororiental de Puebla. Soy hablante de la lengua materna náhuatl, ciego desde los 22 años, actualmente tengo 45 años. Gracias por compartir la palabra. En esta ocasión buscamos amplificar la voz de las mujeres indígenas y afrodescendientes con discapacidad, y también escucharemos a colectivos que las acompañan y que luchan por una vida digna para ellas. Claro, es una temática muy importante la cual tenemos que reforzar, porque el simple hecho de ser mujer les hace o nos hace el compartir este espacio, los territorios, los momentos. Una persona con discapacidad nos hace un poquito más difícil sobrellevar la vida cotidiana. Y bien, esto es lo que nos cuenta la siguiente producción de Radio Tzinaca. Claro, vamos a escuchar adelante las colaboradoras de la red Cualineviles. Construir una sociedad y una comunidad inclusiva para las mujeres y niñas indígenas con discapacidad ha sido un sueño difícil de alcanzar. Pero si lo hacemos de manera colectiva, nuestros pasos serán más firmes. La red Cualinemilis es una organización que se ubica en la Sierra Norte de Puebla y que durante muchos años ha acompañado a familias en situación de violencia en la región. El día de hoy dialogaremos con una de sus colaboradoras, Ivonne López. Ella nos ayudará a entender los retos que enfrentan las mujeres y niñas indígenas con discapacidad en un contexto como el que estamos viviendo, un contexto de mucha inseguridad. De inicio, las personas con discapacidad pues ya son un grupo vulnerable. No debería de ser, porque tenemos un Día Internacional incluso de las mujeres con discapacidad, que es el 12 de septiembre. Pero de entrada, como decía, las personas con discapacidad ya son un grupo vulnerable. ¿Por qué? Porque si yo soy invidente, de repente no tengo acceso a la educación porque necesito que se cubra mi necesidad de una forma especializada, no como la mayoría. Si yo tengo algún tipo de trastorno de aprendizaje o dificultad en el aprendizaje, igual requiero una atención especializada. Y desafortunadamente, la mayoría de los modelos educativos públicos, pues no están, no como para cubrir este tipo de necesidades. Entonces, ahí estoy hablando de una cuestión general, de personas con discapacidad de manera general. Ahora, si yo me voy a una cuestión de ser mujer, ser indígena, ser pobre, si le sumo analfabeta, pues por supuesto que vivo una discriminación interseccional, o sea que atraviesa como todo esto. No solamente ya voy a ser discriminada por la discapacidad, sino por mi género, por mi etnia, por mi color, por todo esto. Entonces estamos todavía más discriminadas y más vulnerables. Ahora, si mi contexto inmediato vive algún tipo de violencia también, o está en pobreza, no tiene acceso a la educación, mi panorama se vuelve todavía, como mujer discapacitada, todavía mi panorama se vuelve mucho más complicado. Porque entonces, ¿qué pasa? Que yo no voy a tener el mismo acceso si mi familia no puede tener el acceso, que no tiene discapacidad y que es las primeras personas que me protegen. Entonces este tipo de particularidades las viven. ¿Qué pasa? Que se aíslan o las aislamos. Bueno, no se aíslan, las aislamos. La comunidad, la sociedad, muchas veces la familia, las aislamos porque no creemos que puedan tener un avance. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aislarlas. Por si fuera poco,
Ante un contexto de múltiples violencias, existen también limitantes para acceder a la justicia. No solo por la discriminación hacia las mujeres indígenas que hablan en idiomas que desconocen esas personas que imparten la justicia, sino también por las necesidades específicas que tienen las mujeres con discapacidad al buscar el respaldo de las instituciones. Ahora, para una mujer con alguna discapacidad que es víctima de violencia, es muchísimo más complicado. Supongamos que estamos hablando de una mujer con una discapacidad sorda, que no nos escucha y que no nos va a hablar. Eso no quiere decir que no lo viva. Eso no quiere decir que no viva violencia. La mujer puede vivir violencia de todo tipo, violencia sexual, violencia física, pero ¿cómo lo va a expresar? ¿Cómo lo va a decir? Porque he de comentar que en nuestro municipio, hasta donde yo sé, hasta donde la red de formadoras sabemos, no existe atención especializada en lenguaje de señas. Una mujer con algún tipo de dificultad a nivel mental o cognitiva va a ser complicado que hile los hechos, que se acuerde. Durante las últimas 2 décadas, la inseguridad ha crecido en todos los rincones del país. ¿De qué forma esto ha impactado en la vida de las mujeres indígenas? Que es más fácil enganchar a una persona con discapacidad para una cuestión de trata laboral, de trata sexual o de algún tipo de venta de drogas. Entonces, las autoridades tienen que poner muchísima atención en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque como son muy vulnerables a alguna mujer con algún tipo de discapacidad cognitiva y no puede discernir entre lo correcto e incorrecto, como bien lo mencionaba, puede ser un juego. Y entonces se vuelven, como lo mencionan de repente, mulas, ¿no? Cuando hablamos de droga, o muchas veces se vuelven mujeres que están que son prostituidas sin que ellas mismas tengan conciencia y que de repente las pueden engañar. No comprenden muchas veces que está mal, no comprenden la realidad, no porque no quieran, sino porque hay una cuestión o una limitante intelectual para poder hacerlo, y como personas muchas veces lo que hacemos es juzgar, y juzgamos por el desconocimiento. Entonces, si yo quiero comer y no tengo, porque no tengo una oportunidad laboral, porque tengo alguna discapacidad, y entonces viene alguien y me dice, te voy a dar un taco a cambio de, y sí, de verdad, o sea, pasa este tipo de situaciones. Entonces, puede suceder eso. Y como sociedad, lo único muchas veces que hacemos es juzgar a la mujer, es responsabilizar a la mujer que anda con un hombre o que anda con otro, pero no miramos que muchas veces, todas las veces, las mujeres son engañadas, son enganchadas porque no logran discernir. Entonces la responsabilidad no es hacia la mujer con discapacidad, la responsabilidad es del adulto que está completamente consciente de lo que está haciendo y que se aprovecha de estas vulnerabilidades. La seguridad y el buen vivir para las mujeres y niñas indígenas con discapacidad es una tarea de la sociedad y las familias, pero sobre todo también de las autoridades de todos los niveles de gobierno. La red Cualinemilis nos sirve de inspiración, nos recuerda que este mundo inclusivo es posible. Esta es una producción de Radio Tzinaca para Canto de Zenzontles. En razón de la conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tenemos que seguir avante con esta lucha, con esta colaboración, levantar la voz por todas y todos. Diferentes violencias se interseccionan en la vida de estas mujeres para limitar su acceso a los derechos fundamentales como seguridad, la salud y la educación. Y que tenemos que poner mucha atención en todas estas experiencias que nos van compartiendo, estas vivencias, porque tan es importante la mujer con o sin discapacidad, si es afromexicana o si es de descendencia indígena, que la tenemos que respetar como pues una persona, un ser humano. Creo que esa parte nos falta como sociedad seguir apuntando, seguir recordando esa pérdida de valores que día con día
vamos perdiendo esa práctica, tenemos que apoyarnos de todas las instituciones, en este caso, la radio, la familia, la sociedad. Todas y todos tenemos que colaborar. Y bueno, también la labor de las familias y la organización que dedican su vida al acompañamiento de personas con discapacidad nos inspiran a la construcción de este nuevo mundo, de este mundo, y que sea posible, ¿no? Nadie está exento de una discapacidad, si bien hay personas que nacen con estas discapacidades, que quede claro que no estamos exentos de una discapacidad y que en algún momento pudiese, ¿no?, vivirse y tener que enfrentarnos a esto. ¿Qué te parece si nos vamos con la siguiente cápsula que preparó Guillermo Monteforte de Ojo de Agua, Comunicación? Yo soy Josefa Patricia Matías. Me gusta estar en constante movimiento, haciendo actividades. Uso silla de ruedas. Con toda nuestra capacidad y nuestra gana de libertad, las mujeres lucharemos por la plena igualdad. Patricia Matías es zapoteca, de la costa del estado de Oaxaca, lideresa social comprometida con la construcción de un mundo más justo para las personas con discapacidad. En esta cápsula de Canto de Cenzontles escucharemos un pedazo de su historia, que va muy ligada a la organización que se llama Piña Palmera. Yo adquirí mi discapacidad cuando tenía 2 años. Es por secuela de polio. Yo aprendí a manejar la silla aquí en Piña Palmera y así, por ejemplo, brincar las rampas, los topes, porque como aquí todo es tierra, terracería, arena, estamos muy cerca del mar, pero eso lo aprendí aquí en Piña Palmera, que justo se dedica también a esto, ¿no? Acompañar procesos para la autonomía, y en mi caso, pues yo lo que requería pues era eso, ¿no? Cuando empecé a conocer a otras mujeres que nuestras realidades son muy semejantes con la discapacidad, entonces empezamos como a promover y a visibilizarnos y hablar de las realidades de nuestros entornos como es, porque desafortunadamente las violencias que enfrentan las mujeres con discapacidad se han normalizado o se minimiza o no se toma en cuenta. Pero en el momento cuando empezamos a nombrarlas y reflexionar que también son violencias, entonces estamos cambiando realidades también. Y las realidades tienen que cambiar. Estadísticas oficiales indican que en México, 7 de cada 100 personas tienen alguna discapacidad y que al estar en esta condición tienen menor acceso a actividades económicas, especialmente las mujeres. Esto pone en evidencia una pequeña parte de la gran discriminación que debemos eliminar. Piña Palmera es una asociación civil sin fines de lucro que surgió hace más de 40 años aquí en la comunidad de Zipolite. Se trabaja desde el enfoque social y de derechos humanos, y el enfoque social de la discapacidad es que la sociedad es la que impone las barreras y no la persona, ¿no? Y el abordaje es desde una visión integral, porque Piña Palmera trabaja con una estrategia que se llama inclusión basada en y con la comunidad, sus siglas es IBC. Es decir, si una persona sorda, por ejemplo, un niño o niña con sordera, pues hay que hacer los ajustes en la escuela, hay que capacitar en lengua de señas mexicanas, hay que adecuar el material y capacitación a los profesores. Ese es un ejemplo de la educación inclusiva en el caso de la sordera, pero igual en la ceguera, en discapacidad intelectual, y también capacitación para la vida diaria, ¿no? Contamos con diferentes talleres productivos porque se está trabajando un proceso integral. Y la importancia del trabajo de las personas con discapacidad para un acompañamiento integral es apostarle a la autonomía a largo plazo. Y pues para esto pues hay que tener ingresos para solventar los gastos como la comida, el transporte, el pago también de todo lo que esto también tiene un costo, ¿no? Y lo que requiere también en el interior, ¿no? Porque hay 3 personas con discapacidad severa en situación de abandono, sin familia, y que pues hay que solventar gastos de pañales, medicamento y pago de cuidadoras y cuidadores las 24 horas, ¿no? También.
pero esto al Estado eso no lo cubre. Entonces quien lo cubre es Piña Palmera. Piña Palmera ha trabajado con más de 5,000 personas con discapacidad, junto con sus familias y sus comunidades en zonas rurales de la costa de Oaxaca, en otras partes de México e incluso personas provenientes del extranjero. Los retos económicos son muy fuertes y amenazan con afectar a muchísimas personas. La organización ha emprendido distintas acciones para resolver el problema, pero no es nada fácil. Estamos haciendo diferentes actividades, por ejemplo, las rifas con causa, que rifamos productos que elaboramos en los diferentes talleres productivos, como artesanías de madera, agendas muy bonitas de papel reciclado decorado a mano, y las rifamos para seguir solventando parte de los gastos urgentes en este momento. Cuando le apuestas a un proceso de autonomía, las personas con discapacidad, pues sí podemos como contribuir también a la sociedad. Viva eternamente, queremos cumplir nuestro sueño. Viva y felices, luchando para que nuestro mundo sea más grande y más bello. Comunícate y apoya a Piña Palmera. Visita su página web pinapalmera.org. Estamos escuchando la canción Vivas, realizada en co-creación con mujeres con discapacidad intelectual y con La Mare y María Ruiz. También escuchamos fragmentos de la obra de Ezio Busso, músico y compositor con discapacidad motriz. Esta es una producción de Ojo de Agua Comunicación para Canto de Sensontles. Yo soy Guillermo Monteforte. Somos luchadoras. Estás escuchando Canto de Sensontles. Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes. Y bueno, a lo largo de este vuelo hacia las costas oaxaqueñas hemos encontrado inspiración y esperanza. Piña Palmera y quienes ahí colaboran nos invitan a sumar esfuerzos para poder abrir camino hacia una vida digna para las mujeres indígenas con discapacidad. Claro, estas iniciativas de agruparnos, de prepararnos, de poder organizarnos, tenemos ese derecho también a la autonomía, al trabajo, a seguir avanzando en esta vida cotidiana. Y bueno, también una experiencia muy inspiradora de ejercicio de derechos es la voz de Yuyé Hernández, esta artista plástica de Pinotepa Nacional, quien además de su carrera en la pintura, ha ejercido cargos políticos en su municipio, y la verdad eso es digno de admirar, y sobre todo, pues también es una manera de inspirar a otras mujeres para que estén inmersas en estos asuntos de la política. Es algo importante lo que comentas, porque cuando nos ha tocado conocer a personas que hacen cosas, artistas, músicos, artesanos, gente que desarrolla alguna actividad, pues nos sorprende. Pero en este caso es más sorpresivo porque a los radioescuchas les vamos a compartir que ella desarrolla su arte apoyándose con los pies. Imagínense qué tan difícil o qué tan práctico tiene que ser para que ella busque estas otras formas de poder desarrollarse, de desenvolverse y participar en estos espacios. ¿Qué te parece, mi querido Vidal, si escuchamos la siguiente cápsula? Esta es parte de la serie de Nuestras Voces Cuentan, producida por Ojo de Agua Comunicación, La Sandía Digital y Radio Sinaca. ¿Te parece? En la vida pública y política de las comunidades, nuestras voces cuentan. Cuestionar que nosotras también tenemos derechos, que también tenemos libertades. Uno sí tiene la capacidad para tener un cargo público, político. Tenemos que articularnos, unirnos para vencer. Nuestras voces cuentan por una paridad comunitaria que fortalezca la participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas. Mi nombre es Santa Obdulia Hernández Nicolás, conocida como Yuyé Hernández. Soy artista plástica. Soy originaria de la comunidad del Tamal, Santiago Pinotepa Nacional. Soy del estado de Oaxaca. Soy orgullosamente afromexicana. Yo estoy en el mundo del arte. Todo empezó por la lucha del reconocimiento afromexicano de 1994.
Empecé como activista de mi comunidad para hacerle campaña a un partido político, como activista y como mujer afromexicana, como mujer líder en mi comunidad, y que se puede empezar de cero. Conociendo a otro candidato del mismo partido, me invita a ser parte de su planilla como regidora. Desafortunadamente no ganamos, pero hace 3 años fui con una persona de aquí que se lanzó como agente municipal de la comunidad del Tamal. Yo quedé como su suplente, no quería ser agente municipal, no me sentía todavía aún preparada para llevar ese cargo tan grande. Así que acompañé al candidato que estaba como luchando como agente municipal. Afortunadamente ganamos hace 3 años y recientemente me retiré como suplente de la agente de policía porque me registré como regidora nuevamente para esta contienda aquí en el Ayuntamiento de Santiago Jinotepa Nacional. En esta ocasión fui como titular de regidora. Afortunadamente ganamos. Desafortunadamente en el ámbito político me di cuenta que los ataques hacia las mujeres está feísimo. Lo viví en carne propia en los insultos que había en las redes sociales. Me empezaron a atacar por medio de mi arte, que como una artista plástica como yo me había involucrado en la sociedad de la política, como una mujer yo creativa y teniendo una fama me meto en un ámbito político. El argumento fue una lucha de voz de más mujeres afromexicanas peleando un espacio político. Que en esta contienda yo adquiero una fama como artista plástica a nivel nacional e internacional, porque mi lucha ahorita en actual es la lucha del derecho de la mujer afromexicana. Porque yo vivo en una comunidad donde a las mujeres de la comunidad se le da ese valor de poder opinar y expresarse libremente, no porque tú eres mujer. Y la otra, pues, una de las que me llevó también a armarme de valor y a dar esa entrada a la política fue que, pues, a la mujer se le hace de menos. Según en la comunidad de la mujer es la más débil, la mujer es la que debe estar en casa, atendiendo al marido, a los hijos, a la casa, etcétera, etcétera. Y yo soy de la opinión diferente. Y la guerrera, la valiente, la que también puede desempeñar un cargo político, ya sea en comunidad, desde su comunidad, y hacia un municipio. Esa violencia la viví en esta contienda. La verdad sí, no estaba preparada para vivir esa violencia política en las redes sociales. Sí, me sentía mal. Afortunadamente pertenezco a una colectiva de Muafro, de mujeres. Es una reunión a la cual ellas me dieron el aliento y me dijeron: puedes, Yuye, ignora los insultos, ya no contestes porque vas a caer en provocación. Te conoces a ti misma, sabes tu carácter. Lo que no se puede decir con palabras, dice a través del arte. A través del arte tú plasmas lo que ves, lo que sientes, ya sea desde lo más bonito hasta lo más oscuro de un ser humano. Al igual que la política. La política es algo que va enredando al ser humano y el arte es algo que va desenvolviendo al ser humano. Una de las estrategias que he trazado es darme a mí misma que una mujer es fuerte a los ataques, que uno sí tiene la capacidad para tener un cargo público y político a la cual pueda desempeñar. No solo por mí, sino por futuras mujeres afromexicanas que vienen, las niñas, que valoren lo que tienen y que luchen por sus sueños. En una sociedad no es fácil aceptar a una mujer que se vincule en el mundo de la política. A veces la miran mal, pero hay mujeres que se sienten orgullosas de decir: vaya, ella tuvo los pantalones y tuvo esa fuerza de enfrentarse. No le importa a uno a veces la crítica, la autocrítica a veces de las mismas mujeres, pero a veces ellas mismas van reaccionando, que somos un ejemplo y que debemos de seguir luchando para hacer la imagen de las futuras generaciones. Nuestras voces cuentan. Por una paridad comunitaria, una serie producida por La Sandía Digital, La Voladora Radio, Ojo de Agua Comunicación y Radio Sinaca, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral.
Bien, después de escuchar la cápsula de la compañera Yuye Hernández con su actividad cotidiana y su actividad como política, como artista, ¿qué te parece? Se vuelve inspirador para otras mujeres, ¿no? Y bueno, esperemos que también los testimonios que hemos escuchado nos inviten a adentrarnos más sobre este tema y sobre todo a quitarnos percepciones erróneas que pues perjudican bastante a nuestras sociedades y que de alguna u otra forma desafortunadamente siguen siendo el pan de cada día, ¿no? Y pues sí, tenemos que reconocer este trabajo que cada una de las personas, en este caso la mujer, pues tiene que buscar. Hay un pensamiento que dice que admira mis capacidades, no te admires por mi discapacidad. Desafortunadamente el tiempo en radio es corto y quisiéramos seguir hablando sobre esta temática, pero pues el tiempo nos apremia. En otra ocasión seguiremos hablando, narrando acerca de estas experiencias y esas actividades que desarrollan las personas con y sin discapacidad, en este caso la mujer. Gracias por escucharnos y los invitamos a que nos escuchen un próximo día. Así es, los invitamos a que nos envíen también sus comentarios al teléfono 221-712-7818 o a través de nuestras redes sociales aquí en Canto de Sensontles. Yo soy su amiga Tlalsin Dundi Hamodi. Hasta la próxima. Canto de Sensontles, las 400 voces de la diversidad. Itatol Insensontle, tatamantastolme, tatamantanemililme. Makasanan katiyetni shakakiwin. Kanashka penro. El territorio sonoro de nuestras comunidades.